Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal Isaida, Aide, Roxane, Rosita, Beatriz, Rocío, Buenas noches, Ollita? Miss. ¿Qué tal? Muy buenas noches, chicas. ¿Qué tal? Vamos a empezar la clase del día de hoy. A pocos días ya de acabar el ciclo, ¿no? ¿Para qué fecha ustedes están programadas? ¿Para la próxima o la que sigue? Algo para el 19, creo que es mi cita, no recuerdo bien. Entonces Miss, tenemos... aprovechando antes que empiezan las clases, por favor, yo esta semana todavía no envío mi informe. Esta semana que viene lo voy a enviar, Miss, por favor. Eso, ¿sabe? Sí, eso, Isaida. Escríbele a la señorita mentora, pues ellas son las que recepcionan las actividades, el tema de los compromisos, de la carpeta. Ok, Miss. Ajá, ahí escríbele a ver hasta qué fecha todavía les pueden recibir. ¿Ya? Sí, porque había visto en el WhatsApp que solo han Hasta esta semana les dijeron. No, solo han presentado, según el mensaje decía dos de mis compañeras, ¿no? Entonces dije yo, estos días ya presentarán todas, pero yo no voy a poder en esta semana, el ¿Y por qué te has miércoles, jueves, atrasado? mi cita, tengo muchos compromisos, no me doy tiempo, mi cita. Con decirte muchas noches me quedo hasta la una, hasta en el día me faltan sueños. En este ciclo estoy muy ocupadita, mis. Estás muy Este es cansada. el detalle, sí, mi cita. Mm, ya, Isaida. Bueno, vamos a empezar la actividad y esperando que la cita mentora les dé alguna respuesta pronta. Muy bien, entonces vamos a empezar la actividad esta noche, Isaida, agradeciendo a Dios por la actividad, por el día, ah, por los días que han pasado, ¿no? No sé cómo les habrá ido a ustedes, cuál será la situación de cada una de ustedes. De hecho, que siempre ustedes cuentan o comentan lo que pasa en su familia, pero algunas veces hay situaciones en las que no comentamos a nadie, ¿no? Solamente le comentamos a Dios y es el que conoce nuestro corazón. Entonces, por esa fortaleza que Él nos da todos los días para superar aflicciones, le vamos a agradecer, le vamos a pedir que tome control de nuestras vidas, que el Dios dador nos ampare, nos llene de sus ángeles, llene nuestra vida con salud, que es lo más importante antes que cualquier cosa. Le vamos a decir, Señor, sin importar las circunstancias, por favor ayúdame a seguir adelante, aprendiendo a ser paciente y a esperar por sus tiempos. Recuérdame que tú nunca me darás una carga que yo no pueda soportar, porque donde terminan mis fuerzas, justo ahí empiezan las tuyas, y sé que andas siempre a mi cuidado. ¿Quién más que tú, Señor, el que me ama de verdad? Amén. Muy bien, vamos a seguir y vamos a observar la siguiente imagen. La semana pasada hablábamos de la observación de clase, hicimos algunas reflexiones respecto a qué se debe hacer y a qué no debemos de hacer. Y queríamos hablar, o empezábamos a conversar el tema de la evaluación. Así como nosotros programamos actividades para desarrollar aprendizajes en los niños, también es importante el tema de la evaluación, sino cómo sabemos si aprenden o no. Entonces vamos a observar esta tarde esta imagen y vamos a conversar al respecto. Observe, analice y luego comentamos. ¿Ya? Tienen ahí un minuto para analizar la imagen. Muy bien, ahora sí, ¿qué podríamos comentar de la imagen que se está mostrando en este instante? ¿Qué podríamos decir?
Buenas noches, Miss. Buenas noches, Hola, compañeras. ¿qué tal, Mariluz? Bueno, Miss, aquí en la imagen yo puedo apreciar, ¿no? Eh, Son diferentes animalitos y le dicen, ¿no? La evaluación se ajusta, todos realizarán la misma prueba, van a subir a ese árbol. Ujú. Es como los niños, ¿no? Que tienen diferentes capacidades, diferentes habilidades para poder lograr un propósito. Entonces, ¿cómo va a poder o cómo vamos a poder evaluar a todos con una sola, por decir, con un solo examen? Porque sabemos que cada niño tiene diferentes habilidades. Es algo así como yo lo interpreto, Miss. Ujú, muy bien. Ahí está la idea de Mariluz. ¿Alguien quisiera opinar? Quizás Maestra, buenas esté, noches. a ver, cuéntanos, ¿qué tal? Compañeras, buenas Hola, noches, Aide, ¿qué maestra. tal, Aide? Bien, maestra, gracias. Aquí. ¿Usted cómo está, maestra? Bien. Oh, gracias, Aide. He estado, estas últimas 2 semanas han sido, como les decía al inicio, un poco turbulentas, pero ahí dándome ánimo, saliendo poquito a poco de donde me encuentro o se ha encontrado mi familia, ¿no? A pesar de las situaciones que pasamos, sacamos esa fortaleza interna. De verdad que gracias a Aide por la pregunta. Y a veces siempre les digo cómo van, qué están, ¿no? Gracias por preguntarme. Y eso es importante. No se acostumbren con la familia o con los amigos o con las personas que están alrededor. No se acostumbren a que siempre le diga cómo estás, sino ustedes también a preguntar cómo estás tú. Gracias, Aide, por la pregunta y esa es una manera quizás de hacer catarsis, ¿no? De decirle, sí, pues he estado muy, 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 muy No se preocupe, maestra. bajoneada, muy bajoneada, pero ahí sacando las fuerzas de donde tiene que salir. Muy bien, Sí, Aide, maestra. escuchamos, hijita. Siempre hay altibajos y de esas Mm. salimos siempre con bastante fe y paciencia. Ujú. Gracias, Aide. Sí. Bueno, maestra, en esta imagen veo para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba, van a subir a este árbol, ¿no? Hay un maestro que le hace ver a los animalitos, ¿no? Puede ser a semejanza de los niños, puede ser en el campo, no se ve en el campo en un contexto donde hay ¿no? Árboles, hay verdor, ¿no? Plantas, ¿no? Entonces le hace ver que todos suban al árbol, pero se me haría muy difícil que todos suban al árbol, ¿no? Para una prueba, siempre a los niños uno por uno se les tomaría a mi idea, a mi manera de pensar, ¿no? Como maestra futura que vamos a hacer. eh, Niño por niño, ¿no? Maestra, se realiza la evaluación a cada niño, por eso, Muy bien. Ahí tenemos dos ideas diferentes, ¿ah? Mire. en mi opinión, maestra. Muy bien, Aide. Lo que ha dicho Mariluz es que todos tenemos capacidades distintas y hay un solo examen. ¿Qué pasó? Y Aide nos dice, se hace difícil que todas suban a ese árbol. Esta evaluación debería ser individual. Muy bien. Otra idea, a ver, al respecto. Maestra, buenas noches. Una vez más, maestra. Mi manito está levantado. Sí, Zaida. Disculpe. Ya, mi cita. Como mis compañeros que me anteceden, yo estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, ¿no? En tal sentido, si nosotros tenemos un grupo de estudiantes con diferentes habilidades, queremos llegar a una meta, sí, pero ¿cómo llegarlo a esa meta? Como docentes, entonces nosotros debemos utilizar diversas estrategias. Si tenemos a un niño que tiene una habilidad diferente, ya como maestra, nosotros que estamos en el aula constantemente le conocemos ya a ese niño. Entonces, de acuerdo a ello, debemos de preparar sus materiales para que nosotros intentemos también llegar a la meta con ese niño. Tal vez no lo llegaremos al 100%, pero ese niño con las estrategias que lo empleamos van a lograr hasta cierto nivel. Pero si nosotros como la maestra, aquí está un letrerito que dice, no, para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba, van a subir a este árbol.
Si nosotros como maestra que decimos, no, acá yo preparo, ¿cuántos niños tengo? 8, sin importarme las habilidades que ellos tienen, yo preparo mis materiales para 8 y los voy a entregar, queriendo que todos respondan. Pero muchas veces estamos equivocados. Pero sí, hay esa clase de maestras mis. En mis tiempos cuando yo estudié y también ahora en los tiempos de mis hijos que están estudiando, veo esto. Todavía falta concientizar a aquellas maestras. Pero que nosotros somos futuras maestras, debemos tener en cuenta todo esto. Eso sería Ujú. todo, mis Muy gracias. bien, Isaida, gracias. Entonces, Isaida nos habla que siempre todo maestro quiere llegar a una meta con sus estudiantes, ¿no? Pero hay veces, por llegar a la meta, pisotea muchas situaciones que son muy relevantes, ¿no? Pero como el docente tiene una meta, lo que pase, pues quiere llegar a su meta, ¿no? Y no toma conciencia de ciertas situaciones que tiene que conocer de sus estudiantes. No toma conciencia que también él, para llegar a la meta, necesita desarrollar estrategias, nos dice Isaida. ¿Alguien más? Profesora, buenas noches. Estoy con la Hola, mano levantada Rocío. también. Sí. ¿Cómo está, compañera? Buenas tardes o buenas noches. Profesora, es cierto lo que dicen mis compañeras. Ujú. Los niños deben ser evaluados, como ya han puesto, según sus capacidades, según sus limitaciones, según sus habilidades. No hubo un examen global para todos, sino que hay que buscar las estrategias de cómo ellos han captado, cómo han entendido, y de acuerdo a eso, tienen que ser evaluados. Pero eso se hace pues no a las finales, sino es durante todo el año. O sea, es un proceso que, bueno, que cada sesión, cada día los niños van a estar siendo evaluados. Entonces hay que ver todas las habilidades que tengan, ya sean habilidades diferentes, que sean solo niños regulares, pero hay que ver el método, o sea, el aprendizaje que van captando y por lo tanto nosotros con una respuesta quizás no exacta a lo que queremos llegar, sino viendo qué ha captado, por más pequeño que sea lo que ha captado el niño, pero si es respuesta, o sea, ya tenemos que dar por válida esa respuesta, profesora. Tendremos que tratar de llegar con lo más que se pueda, con todo tipo de estrategias, la cosa de que es que ellos aprendan, como dicen, no quizás el 100%, porque todos los niños no son iguales, no son iguales y no tienen las mismas aptitudes, pero sí tenemos que lograr por lo menos un porcentaje como le digo, quizá todos han captado, la mayoría ha captado, pero en los pequeños, en algunos niños, quizá aunque sea un porcentaje pequeño, pero tenemos que lograr algo. Esa tiene que ser nuestra estrategia, profesor. Ujú, muy bien. Entonces, acá Rocío nos da su idea, que debemos de valorar cualquier respuesta o las respuestas que puedan dar los estudiantes, ¿no? Aceptando que cada uno es diferente, ¿no? Que cada niño tiene una manera o forma diferente una manera diferente de poder captar la información. Muy bien, ¿alguien más? Bien. Buenas noches, mis. Martita, a ver. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeras. Hola, Marta. Sí, en realidad estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeras, pero aquí también hay que ver, ¿no? Muchas cosas, ¿no? En cuanto a la evaluación, ver también mm, las diferencias, ¿cómo podría explicarle? Las diferencias, las particularidades que tiene cada estudiante, ¿no? Para poder describir, por decirle, por darle un ejemplo, algo, ¿no? Porque aquí el docente está estandarizando a todos, ¿no? A todos por igual. Y está asumiendo, pues, que suponiendo una nota 20 es aprobado y una nota 10 desaprobado, ¿no? Pero la forma en que usted nos ha explicado es una evaluación diferente, ¿no? Descriptiva, en la cual vamos a tomar varios aspectos del niño, ¿no? Esa sería mi intervención. Gracias. Muy bien. Entonces, acá Martita está cerrando y nos dice que todos los niños no son iguales, ¿no? Que cada uno tiene una particularidad distinta y cada uno aprende a su ritmo, ¿verdad? Entonces, miren, qué interesante las respuestas que ustedes han dado. De verdad las felicito de corazón, porque
asumen una posición o asumen una actitud crítica respecto a una determinada imagen que ve y casi dan por el clavo, o sea, ya están perfectas para terminar este noveno ciclo como corresponde. Muy bien, entonces vamos a cerrar con esta idea, ¿ya? Lo que vemos aquí es lo que ustedes han dicho. Esta es una manera literal de ver las cosas, ¿no? De preguntarles, ¿qué es lo que observa? Es una pregunta literal, ¿no? Hay un árbol, hay animalitos, hay un docente. Pero ahora, ¿qué inferimos de la imagen? Es una pregunta diferente. ¿Qué infieren de la imagen? Inferimos que todos los animalitos son diferentes y que tienen alguna preocupación. En sus rostros de los animalitos se observa que tienen alguna preocupación, algo que les está molestando o les está creando muchas dudas o mucha preocupación. A eso se llama inferir, ¿qué creo que está pasando? ¿Ya? Y luego la otra pregunta sería, ¿qué opinas de la imagen? ¿Qué opinión tienes? Ya sería una pregunta de tipo criterial, porque estamos pidiendo una opinión respecto a la imagen. ¿Se dan cuenta que son tres preguntas distintas? ¿Sí? Entonces, eso cáptenlo también siempre. Sí, profesora. ¿Ya? Siempre ténganlo en cuenta. ¿Qué observas en la imagen? Literal. ¿Qué crees que está sucediendo en la imagen? Inferencial. ¿Cuál es la opinión que tienes respecto a la imagen? Es Sí, criterial. Cuando yo hago este tipo de preguntas, estoy desarrollando el pensamiento. Estoy desarrollando pensamiento de orden superior. Entonces, muchas maestras se quedan en la pregunta, ¿qué observas? ¿Qué miras? ¿Qué hay? No ayuda en nada a este pensamiento, ayuda muy poco. Pero si yo le pregunto al estudiante, ¿qué infieres? ¿Qué crees que sucede? ¿Por qué crees que sucede? Entonces, le estoy haciendo trabajar más la cabecita, ¿no? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que están muy con esos rostros? Tiene que pensarlo para poder decir una respuesta. Estoy aprovechando ese tipo de preguntas para que también lo queden y lo internalicen ustedes. Pero el tema es el siguiente. Los animalitos están en un concurso, digamos, en una meta que el docente le está trazando. Sin importar o sea, su condición física, como ustedes observan, sin importar su condición de pensamiento, porque el elefante se comporta de una manera frente a una situación peligrosa. El sapito distinta, de manera distinta, el caracolito de una manera distinta, ¿verdad? Entonces, el pensamiento de cada uno de, o la inteligencia de cada uno de ellos es, pues, va de mucho, de un poquito más alto hasta lo más bajito, ¿no? Digamos, ¿no? De lo más simple a lo más complejo. O sea, él no está mirando la condición física ni el nivel de inteligencia que tienen cada uno. Además, ni siquiera está observando el nivel de desplazamiento que tiene cada uno. A ver a un pececito que suba encima del árbol, todos quizás lo van a poder hacer. Lentos, algunos mucho más rápido que el otro, pero no están mirando el animalito que no puede salir de la pecera. Entonces, cuando uno evalúa, lo que tiene que hacer primero que es observar las diferencias de cada ser, es decir, las diferencias de cada persona. Tiene que reconocer sus limitaciones, no solamente económicas, sociales, sino también sus limitaciones físicas. Como decía, creo, Rocío, ¿no? Esas limitaciones, la cual le decimos necesidades educativas especiales. A todos queremos medir con la misma prueba. Entonces, eso es algo ilógico. Eso podía pasar hace 10, 15, 20 o 30 años atrás. ¿Ya? Entonces, cuando el docente, por ejemplo, le daba la prueba de matemática con 15 preguntas, el estudiante estaba sentadito uno detrás del otro. Escribe, que te escribe, desarrolle, que te desarrolle. Había hecho muy bien los pasos de la A a la Z, digamos que serán los pasos. Había hecho muy bien de la A a la G, pero ya en la letra H, cuando está en la letra H, falla. Y el resultado no sale como el profesor lo tiene en la hojita, ¿no? Lo tiene él, y todavía encima lo tiene guardada la respuesta. Ni siquiera el profesor lo conoce bien, pero ahí ya tiene guardadita la respuesta. Simplemente lo que hace lo que hacía el docente era mirar el modelo, mirar la pregunta 3 no corresponde X, y no miraba
el proceso, las acciones que había realizado el estudiante con mucho esfuerzo. Entonces, todos tenían que dar una prueba igual y todos tenían que responder igual para decir que tú tienes 20, 18, 15 o 14 o 0. Entonces, lo que hoy hacemos es una prueba diferenciada, una prueba que mide la individualidad de cada estudiante. Es decir, no somos profesoras que todos los días evalúa de manera individual, ¿no? A veces no se da, a veces la evaluación puede ser también grupal por el factor tiempo o por la estrategia que está utilizando la docente. Entonces, esta imagen es muy bonita y es muy conocida en distintas capacitaciones. Es una imagen que nos ayuda a reflexionar respecto a la evaluación y las respuestas que ustedes han dado están muy bien. Están bien, chicas, así es que felicítense a ustedes mismas. Entonces, la evaluación desde el Currículum Nacional de Educación Básica, desde el currículum, este de aquí es un copia y pega del currículum, no es de cualquier otro documento, sino del currículum. ¿Qué nos dice que es la evaluación? La evaluación responde a un enfoque formativo. No responde a un enfoque por objetivos, no responde a un enfoque punitivo, no responde a un enfoque castigador, no sabes, no puedes, mal, sino a un enfoque formativo. Quiere decir que el estudiante va aprendiendo y va mejorando, va aprendiendo y va mejorando más y va mejorando más. Y el docente reconoce aquello que aprende, lo poquito que aprende, lo va reconociendo en cada paso. De esa manera el estudiante se va formando en un nuevo aprendizaje. Entonces, este enfoque formativo responde a qué? Responde a que nuestro currículum está dado por un enfoque por competencias. Como es un enfoque por competencias, no podría ser un enfoque, una evaluación punitiva, sino tendría que ser una evaluación formativa. Entonces, desde ese enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Una evaluación formativa enfocada en competencias busca en diversos tramos del proceso lo siguiente. Entonces, ¿por qué evalúo? Yo evalúo en función a una competencia. Si hoy estoy evaluando a Pepito sobre la competencia, lee diversos textos en su lengua materna, cuando yo haga mis estrategias de aprendizaje y el estudiante vaya aprendiendo y construyendo su aprendizaje, yo tengo que, para esa sesión, yo tengo que haber elaborado mi criterio de evaluación. Entonces, bajo ese criterio de evaluación, estoy desarrollando mi sesión de clase. Culmina la actividad, observo si mi estudiante está tan cerca, tan cerquita a esta competencia, o está todavía muy lejos o simplemente lejísimos. Entonces, por eso dice que la evaluación que hace recoge información, valora esa información para saber cuán cerca o cuán lejos se encuentra el estudiante respecto a la competencia que yo estoy planteando o respecto a la competencia que estoy seleccionando. No planteando porque yo no estoy haciendo ninguna, yo no me invento competencias, sino a la competencia que yo he seleccionado para el desarrollo de la actividad, ¿ya? Entonces, nunca se olvide que la evaluación, ¿qué hace? Recoger y valorar información. ¿De quién? Del estudiante. ¿Para qué? Para saber cuán cerca o cuán lejos se encuentra de la competencia descrita o de la competencia seleccionada. Pero, ¿para qué voy a recoger, para qué voy a valorar la información que tengo del estudiante? Para yo mejorar sus aprendizajes. Yo no evalúo para poner un calificativo. Yo no evalúo para poner A, B, C, D en la libreta. Sí es cierto, lo hago para eso. Pero mi función principal, desde este enfoque por competencias, es el de mejorar su aprendizaje, de que reconozca el estudiante sus errores, de que reconozca cuáles son sus fortalezas. De esa manera pueda seguir desarrollándose y mejorando sus aprendizajes.
Entonces, la evaluación tiene diversos tramos en este proceso ¿no? Este proceso evaluativo. Primero, valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permita poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. Miren, miren acá, chicas. Dice, hay que valorar el desempeño de los estudiantes cuando resuelve situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos. Él tiene que aprender a resolver retos sumamente altos, de alta demanda cognitiva. Quiere decir que la docente tiene que elaborar una sesión de aprendizaje de alta demanda cognitiva, no una sesión de aprendizaje, bueno, no, porque tengo que trabajar hoy día, bueno, ay, no sé si estará bien o mal, igual lo aplico, pues. Entonces, mentira, pues, porque no va a poder evaluar como corresponde. Para que el estudiante pueda resolver situaciones de alta demanda cognitiva, el docente se tiene que sentar pues a planificar como corresponde, con estrategias, con técnicas, pero de acuerdo a quién, a la competencia que estoy planteando. Si mi competencia dice, y no me cansaré de decir, si mi competencia dice agrupa diferentes elementos en color, forma y tamaño, la profesora pues no va a sentarse a la hora del desarrollo de la sesión cortando figuritas para que agrupe porque el cortando figuritas ya no responde a la competencia. Si nosotros vemos su estándar, vemos la competencia, vemos el desempeño, en ninguna parte dice que corte figuritas para armar conjuntos. ¿Dice? No dice. Entonces ya estoy tergiversando lo que dice mi competencia. Entonces el docente tiene que leer bien su estándar, su competencia, su desempeño, elaborar bien su criterio para que su sesión de aprendizaje sea de alta demanda cognitiva, sea una sesión retadora donde el estudiante pueda construir su aprendizaje y pueda ser evaluado constantemente. Por eso dice que el estudiante debe resolver situaciones o problemas genuinos que le permiten poner en juego e integrar y combinar diversas capacidades. Si yo le pongo, dice mi competencia que tiene que agrupar conjuntos y yo me dedico a cortar figuritas para que peguen en una hojita, no está desarrollando capacidades de la competencia porque primeramente está haciendo esto, cortar, está haciendo otro tipo de desarrollo que no corresponde a matemática y se va a demorar más de 15, 20 minutos cortando en vez que aprenda a agrupar, ¿no? Se le va a caer encima todas las figuritas al piso y se va a poner a llorar. Y para resolver esa situación, es decir, controlar sus emociones y no responde a matemática. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar situaciones de aprendizaje que respondan a la competencia. Otro, este, a ver, una competencia que siempre está tergiversada. Por ejemplo, le dices, lee diversos cuentos en su lengua materna. El niño lee a través de imágenes, no sé qué. Y cuando está la profesora en el desarrollo de la sesión, durante la lectura, muy bien, vamos a ver el cuento. Todos en silencio, vamos a prender la tele un ratito. Muy bien, vamos a escuchar el cuento. ¿Ya? Y después les voy a preguntar. La competencia no dice escucha un cuento de la tele, que puede utilizar diversos medios para que el estudiante escuche, es real. Pero ese video que yo voy a mostrarle ya no responde a lee, sino responde a se comunica oralmente, porque cuando yo quiero que él vea algo, es para que él, cuando vea y escuche algo, quiero para que él pueda conversar, pueda dialogar, pueda participar de lo que está escuchando. Entonces, es muy distinto a la competencia que lee. Leer significa ver imágenes, ver cuentos, ver historias para que él pueda interpretar y darnos si comprendió un texto a través de diferentes formas. Entonces, tengan siempre mucho cuidado. Lean bien el estándar, lean bien la competencia, lean bien los desempeños, lean el enfoque del área curricular que van a trabajar. ¿Qué dice? ¿Qué describe la competencia? Solo así mi criterio de evaluación va a ser válida y mi sesión de aprendizaje va a responder a la competencia que estoy deseando trabajar.
¿ya? Y todavía encima me está pidiendo que estas sean retadoras, ¿no? Por ejemplo, si agrupa, ¿qué hago? Agrupa. La didáctica de toda una vida dice que agrupar es que el niño en matemática tiene que trabajar con su cuerpo, tiene que utilizar material concreto y tiene que terminar en la parte simbólica, ¿no? Eso es lo básico que debe hacer en matemática una docente. Ahora, si vemos la competencia, dice que tiene capacidades, tiene, reconoce el problema, creo, reconoce el problema, busca estrategias, diseña las estrategias, ejecuta las estrategias para socializar el problema. Algo así es el orden de las capacidades. Entonces, miren, tienen las capacidades, la competencia y encima tienen la didáctica del trabajo de matemática. Pues si yo digo agrupa conjuntos, lo primero que tengo que hacer es mostrarle al niño el problema en un texto. Y este problema no debe ser 2 o 3 líneas o una línea. O simplemente hoy vamos a agrupar conjuntos y le entrego las cositas. No, tiene que empezar con la descripción de un problema y le puedo presentar en un papelote el texto del problema. Y no, Juanita salió con su mamá y no sé qué pasó y no sé qué cuántos y no llegaba al mercado y entonces no sabe por qué direcciones ir. ¿De qué manera nosotros podríamos ayudar a Juanita a llegar a la dirección que necesita? A ver, entonces yo le leo. ¿Qué comprende de ese texto que les he leído? ¿A dónde se fue Juanita? ¿Con quién se fue? ¿Por dónde estaba? ¿Qué quiere solucionar? Estoy haciendo comprensión de textos. Y comprensión de texto se trabaja en todas las áreas curriculares. Comprende el texto, comprende el problema y ahora ¿qué va a hacer? Va a buscar estrategias, va a decirte a través de la lluvia de ideas qué estrategias puede utilizar para desarrollar ese problema. Y luego va a diseñar y con sus amigos en grupo va a trabajar. Entonces ya tiene el problema, ya me dio la lluvia de ideas, entonces chicos, vamos a trabajar en grupos. Vamos a salir al patio a formar grupos, no sé, con figuritas, con lo que sea, forman sus grupos, están trabajando con su cuerpo ya, ¿no? Y se van al salón como parte de la pausa activa y empiezan a desarrollar el problema planteado con las miles de estrategias que ellos han dicho. Tienen que ir probando y desaprobando cuál les conviene y cuál no les conviene, ¿ya? Entonces, las actividades para que se dé la evaluación tienen que ser actividades retadoras. No se olviden. Dice, identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto a la competencia con el fin de ayudarlos a avanzar hacia los niveles más altos. Claro, ¿verdad? ¿Qué significará? A ver, ¿quién me comenta? Pero chicas ya del noveno ciclo que van a pasar al décimo. ¿Qué me dicen? ¿Qué significa eso que está remarcado con azul y Zaida? A ver, Isaida. Miss, en la que está con azul, ¿no? Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto a las competencias con el fin de ayudar a... Miss, como usted siempre explicaba anteriormente, que si nosotros, un ejemplo, ¿no? Ya, yo hoy empiezo a estar a cargo de un grupo de estudiantes, ¿no? Ujú. Ahora, yo no sé cómo, en qué nivel está su aprendizaje de ellos. Entonces, yo debo evaluarlos a ellos, ¿no? De acuerdo a la edad que ellos tienen, formular mi evaluación. Entonces, con el resultado ya que uno se tiene, de ahí tenemos que empezar, porque yo no puedo llegar a un aula y a ver, ¿qué edad es esto? 4 años, ya, a ver, ¿qué debo trabajar en 4 años? Directo, porque yo no sé cuál es el nivel de ellos. Entonces yo le entiendo ahí que me dice, no, primero a mí me dice, evalúa para que sepas dónde están los estudiantes y a partir de ello comienza. Eso es lo que entiendo. Gracias. Muy bien, está muy bien, Isaida. ¿Se acuerdan ustedes de la evaluación diagnóstica? Siempre nosotros, al iniciar el año escolar o terminando cada bimestre, tenemos resultados de una evaluación. Entonces, tenemos resultados de las competencias que se trabaja en cada bimestre o cuando tomamos el examen de inicio o aplicamos una prueba de inicio. Sabemos entonces en qué lugar de la competencia se encuentra. Digamos que la competencia es del 1 al 20,
¿En qué lugar del 1 al 20 se encuentra nuestro estudiante en la competencia, por ejemplo, de ciencia y tecnología? Quizás en el 8, en el 7. Entonces, de acuerdo a ese nivel en el que se encuentra, yo voy a ir reajustando mi programación o voy a ir priorizando esas competencias que están todavía muy bajitas y las voy acomodando en el bimestre o el trimestre que va a empezar, ¿no? Yo necesariamente tengo que conocer en qué nivel de la competencia se encuentra mi estudiante, cuánto de porcentaje está logrando de la competencia en el periodo o en el trimestre, no sé cómo trabajan algunas escuelas bimestres, ¿no? La competencia, ¿ya? ¿Para qué? Para poder seguir desarrollando el aprendizaje respecto a las competencias que están programadas para la edad que uno tiene. Ahora, también evaluar es crear oportunidades continuas para que los estudiantes demuestren hasta dónde son capaces de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre las que aprueban y no aprueban. Entonces, ¿qué dice competencia? Competencia es un conjunto de cosas, un conjunto de habilidades, de capacidades, de desempeños que debe ir logrando el estudiante. Competencia no significa evaluar una cosita por separado, ¿no? Un área por separado. No, significa evaluar al niño en su ser integral que es, ¿no? Con todas las competencias que existan. Ya yo no le puedo dar más énfasis a matemática, más énfasis a comunicación, más énfasis a ciencia y tecnología. Quiera o no quiera, así yo estoy trabajando en ciencia y tecnología hoy día, se van a integrar diferentes áreas. Yo tengo que ver la manera de cómo puedo ir integrando áreas cuando voy a hacer mi sesión de aprendizaje. Entonces, importante es tratar de evaluar al niño en todo su ser o en todo su aspecto integral. Entonces, estos son los tres tramos muy importantes de la evaluación y esto no está creado de ninguna otro material a que no sea el currículum nacional. Este es un documento o este texto es del currículum nacional. Entonces, es lo que ustedes deben manejar. Ahora, ¿qué evaluamos? Competencias, de hecho. ¿Y qué son las competencias? ¿Qué dice que son las competencias? Leyendo solamente estos dos rectangulitos que están aquí, ¿quién se atreve a decir qué son las competencias o qué entiende desde la lectura que observa aquí, qué entiende por las competencias? ¿Quién se atreve a decir yo? ¿Qué es las competencias? Mi, en las competencias yo había leído veces anteriores que son las diferentes capacidades mm, que se le evalúa a los niños, ¿no? De las diferentes áreas. Ujú. Muy bien. Entonces, las competencias son lo que habíamos comentado en antes, capacidades, desempeños y todos, pero las competencias también son referentes de quién? Del estándar de aprendizaje. El estándar de aprendizaje me exige que el estudiante logre ciertas competencias. Entonces, las competencias no están aisladas solitas y sus desempeñitos, no. Las competencias responden a un estándar que dice, tienes que tener estas competencias para que me digas que lograste pasar al ciclo siguiente, ¿no? Digamos a la primaria, el tercer ciclo, ¿ya? Entonces, siempre las competencias van a ser los referentes de los estándares de aprendizaje. Lo que nosotros desarrollamos cuando desarrollamos criterios de evaluación, queremos el propósito del día, que es el mismo criterio, nosotros siempre tenemos que observar qué dice el estándar primero y luego ver mi desempeño para elaborar mi criterio de evaluación. Entonces, ¿qué es el estándar? ¿Qué será el estándar? Ahí está. ¿Qué es el estándar?
Vamos, ¿qué es el estándar? Ahí está. Describe el desarrollo de una competencia. Muy bien, ahí está. Describe. Ahí acá quiero crecer. ¿Qué crees que esta flechita? Entonces, el estándar describe el desarrollo de una competencia, cómo se va a comportar la competencia y define además qué es lo que se espera al final de ese ciclo, qué es lo que quiere el estándar de los niños en el ciclo 2, por ejemplo, en el ciclo uno cuna, ciclo 2 jardín, para que vaya al tercer ciclo que ya es el nivel primario. ¿Ya? Entonces no se olviden que los estándares describen aquí al desarrollo de una competencia o de las competencias. Miren, ¿cuántas veces habrán hecho este tema? Desde que han empezado el ciclo, según la carrera. Y muchas veces no nos queda, no se nos queda grabadito, pero esta vez ya están en el noveno y ya lo van a tener más guardadito en la cabecita para que lo utilicen en una situación diferente. Recuerden que lo que aprenden hoy día, lo que aprendieron ayer, y hoy día reciben nuevamente este tema de competencias, se convierte en un saber nuevo, se hace significativo. Lo que ayer sabía sobre competencias se convierte en un saber previo. Y hoy está ingresando una nueva información, es un saber nuevo. Y si combinamos el saber antiguo que yo tenía sobre competencias, lo que me están explicando hoy día y lo que estoy aprendiendo hoy, se va a convertir en una nueva situación de aprendizaje para enfrentarme más adelante a una nueva situación problemática. Ya tengo esa información, pero seguro que voy a ir a un curso, un taller, voy a tener una reunión de colegas y me van a preguntar sobre evaluación o vamos a conversar sobre las libretas, sobre los registros de aprendizaje, de competencia. Entonces, voy rapidito a mi memoria y busco la información que tenía y esa información antigua con la nueva que yo dejé ya aquí almacenado se va a convertir en un referente para enfrentarme a una situación problema. ¿Qué pasa cuando el niño no tiene almacenado experiencias previas? El niño le presenta un problema, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque la maestra no ha respondido, no ha realizado situaciones de aprendizaje que respondan a competencias. Simplemente los niños han ido a jugar, pueden jugar libremente, ¿no? Pero sin una orientación, sin un acompañamiento. Casi todos los días dibujan, pintan. Casi todos los días salen al recreo, juegan, se empujan, nuevamente se abrazan, o casi todos los días hacen bolitas de papel. Entonces, sus saberes previos son muy pobres. Entonces, los saberes previos, para que sean muy buenos y con los nuevos saberes, cuando se combinen, tienen que ser situaciones de aprendizaje retadores, situaciones de aprendizajes que generen conflicto cognitivo, que los haga pensar, que la maestra cuando haga su sesión de aprendizaje elabore preguntas divergentes, donde el niño responda a un problema de diferentes maneras. A ver, chicos, miren, hoy vamos a leer el cuento de la tortuga, les traigo el título. Ya, hoy día quiero cambiar de estrategia, no quiero que me descubran cuál es el título de mi cuento, simplemente yo me voy con todo y digo, chicos, el cuento del día de hoy es la tortuga y la liebre. Adivinen qué creen que pasó con la tortuga y la liebre. Entonces hago un organizador visual. A ver, aquí vamos a poner la tortuga y la liebre. Díganme, hago flechitas, flechitas para aquí, flechitas para allá, y hago lluvia de ideas. Le pasó esto, le pasó lo otro, le pasó, y me van a dar miles de respuestas. Y van a seguir pensando por ganar al amigo. Entonces, ese organizador visual ayuda a que también el niño organice sus ideas en su mente. Entonces, hay que siempre trabajar con diversas estrategias, diferentes formas de enseñar. No se acostumbren a hacer lo mismo. Te voy a contar un cuento, se sienta, le lees el cuento, responde, ahora que dibujen, no. Tú puedes crear nuevas formas para poder desarrollar el pensamiento del niño. Ya, ya, mamá, ya. Muy bien. Miren, aquí tenemos, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Quién me comenta? ¿Quién me dice qué observa? Literal, ¿eh? ¿Quién me dice qué observa?
Los Misita, desempeños, profesora. A ver, Rocío. Se está observando los desempeños, profesora. Ya, alguien que observe algo más de lo que está. los desempeños del segundo ciclo del área de comunicación, ¿no? La Ya, competencia leer diversos tipos de texto. ya. Alguien, muy bien, gracias, Mari. Alguien más que quiera leer, no, que quiera describir lo que está observando. También Lo hay que maestra dijo la descripción. compañera, maestra, ahí Ya, están las competencias, las capacidades también, a ver, muy bien. desempeños. A ver, vamos a escuchar a Aide. A ver, Aide. Maestra, también hay descripción del nivel de logro de la competencia, ¿no? Esperando al Ujú. fin del siglo II. Ya, esa descripción del nivel, muy bien. Ahí alguien, ¿ves? ¿Se dan cuenta que todas tenemos una manera distinta de observar las cosas? ¿No? Pero todas apuntamos a casi lo mismo. Pero ahí Aide ha visto algo más, la descripción del nivel de logro. ¿Qué significa la descripción del nivel de logro? ¿Qué es eso? El estándar de aprendizaje, El Miss. estándar, muy bien, Mariluz. Entonces, ahora que ya han visto cada una desde su punto de observación, ¿quién me dice en un texto oral qué es lo que observa? Y elaborar un texto tampoco es fácil, ¿no? Un texto, a ver, de 3 líneas. ¿Qué observamos de manera ordenada, que haya un bonito hilo conductor? Nos habla de ¿no? De diversos tipos de textos eh, que el niño pueda leer, ¿no? Y dentro de eso obtiene una información escrita, interpreta información del texto escrito. En este caso, maestra, cuando yo hice mis prácticas, veía una maestra que le llevaba a los niños al rincón de lectura y ellos interpretaban su cuento, cada uno de ellos, ¿no? Agarraban su libro y de manera que entendían, pues mediante los dibujos, Ya. comentaban el cuento, ¿no? Y eso es lo que me hace recordar el tema. Evalúa también, dije, la forma Ya, del contenido del sí, está contexto. bien. Yo les sigo planteando el reto. ¿Quién? Muy bien lo que has dicho, Aidecita. Ahora, yo quiero que me digan que alguien lo que observa lo haga eh, de manera ordenada, pero yo no quiero que infiera nada, simplemente de manera literal nos diga, como en una exposición, qué es lo que observa. Nada más. A veces están en una reunión de profesores. Mis, A ver, mis, buenas Isaida. noches una vez más. Mira, aquí de esto nosotros podemos sacar una sesión de aprendizaje. Con la competencia lee diversos tipos de texto. Y aquí tenemos qué capacidades que vamos a trabajar. Y también aquí tenemos el estándar que vamos a evaluar. O sea, en resumen, aquí ya nos está dando todo lo que nosotros, o sea, todo este proceso que se va a hacer para desarrollar una sesión de leer diversos tipos de textos en su lengua materna. Eso le podría decir, mis gracias. Muy Miss, bien. y con la edad de 3 años, ¿no? Porque es de Ay, ¿sabes? desempeño. Algo más. Muy bien. Entonces, esta es qué cosa. Esta competencia responde al área de comunicación. Ella lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Podemos observar el estándar de aprendizaje, la competencia y los desempeños, y las competencias, las capacidades y los desempeños para niños de 3 años. Ahora, esta competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna, tiene un estándar. ¿Qué es lo que dice el estándar de la competencia? ¿Qué dice el estándar de la competencia? Lo vamos a leer, Miss. Sí, Lee sí. diversos tipos de textos que Les ves. tratan temas reales o imaginarios, que lo son cotidianos, en los que se predominan palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones,
construye hipótesis o predicciones sobre la información contenida en los textos y demuestra comprensión de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten información, expresa sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos a partir de su propia experiencia. Utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos. Ujú. Ahora, ya lo hemos leído. Ahora, ¿quién nos dice en sus propias palabras qué se entiende de este estándar? ¿Cómo comemos este estándar? Maestra, puede ser identifica características de personas, personajes, animales u objetos a partir de lo que observa en las ilustraciones cuando explora cuentos, etiquetas, carteles que se presentan viendo un catálogo de productos de alimentos y dice, Este compra mi mamá, es Eso, pues, rico, me gusta", añade mientras señala la imagen del yogur. ya, muy bien. Entonces, lo que está leyendo ahorita ID son los desempeños. ¿Qué son los desempeños entonces? ¿Qué son los desempeños? Son características que se identifican, maestra, ¿Qué son los desempeños? ¿Son los descriptores de quién? escritores de, ¿De quién? Descriptores de lo que realiza el niño de lo o que, lo que Ajá, los de lo descriptores que de quién? ¿De quién? La competencia, Miss. Muy bien, son los descriptores de las competencias, son los descriptores, de hecho, si son descriptores de la competencia, es decir, cómo el estudiante se tiene que comportar o qué tiene que realizar el estudiante para lograr la competencia. Y esta competencia tiene relación con el estándar, ¿no? Entonces, para que mi estudiante logre este estándar, tiene que desarrollar los desempeños de 3, los desempeños de 4 y los desempeños de 5. ¿Verdad? ¿Así es? ¿O estoy equivocada? A ver, ¿qué me Sí, dicen? Sí, Así es, para poder Sí, ¿no? pasar misita. al ciclo 3. Exacto. Entonces, los desempeños bien siempre van a ser los descriptores o las acciones que tienen que realizar los estudiantes para lograr la competencia en la edad indicada. Cuando logre todas las acciones, todas las descripciones que dice el desempeño en 3, en 4 y 5 años, habrá logrado el estándar. Entonces, así esté en 3 años, yo siempre tengo que mirar el estándar. Así esté en 4, en 5, tengo que mirar el estándar. Porque cuando yo miro el estándar, me voy a ir dando cuenta si mi estudiante está logrando o no los desempeños. O al evaluar los desempeños o al describir los desempeños de mis estudiantes, yo también me voy a ir dando cuenta si está cerca al estándar o no. El niño ha hecho 3, 4 y 5 años y toda la vida cuando hace agrupaciones en 3, 4 y 5 se pasa cortando figuritas. Y mi estándar no dice aquí que aprenda a cortar figuritas, sino que aprenda a resolver problemas. Ahora, igual es cuando lee. Las maestras en 3, 4 y 5 años se pasan dándole figuras a los niños para que ordenen el cuento. Corte y corte todo desde 3, 4 y 5, corte y corte las figuras y ahora ordena. Y cree que ese es lee. Y acá en mi estándar no dice eso. ¿Qué dice en mi estándar? Mi estándar dice cuando el niño tiene que leer, para que el niño lea en la edad que tiene, dice que tiene que leer diversos tipos de textos. Estos pueden ser reales o imaginarios, pueden ser cuentos, poesías, leyendas, mitos, rimas, historias, anécdotas, todo lo que es en literatura infantil, todos los cursos o sea, todos los textos literarios que existan. Por eso dice, lee diversos tipos de textos. ¿Pero qué hace la docente? Cuento, 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 cuento. No existe más. Pero aquí mi estándar me dice diversos tipos de textos que tratan sobre temas reales o imaginarios. Ah, también entonces me está diciendo mi estándar que mi niño puede leer noticias, que son el textos periódico, por ejemplo, maestra, ¿no? textos reales, claro, y viene la maestra con una cajita y dice, hoy día pasaba y me encontré con la señora que vende, adivinen qué, periódicos. Y miren la variedad que he traído. Hoy les voy a invitar a que lean en grupos y le da un periódico distinto a cada grupo para que lea a su manera.
¿Se dan cuenta? Porque eso me dice mi estándar. Pero siempre estamos con el cuento, 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 o corta el cuento, o pinta el cuento, o dibuja lo que dice el cuento. Ya. Y además me dice que son cotidianos y en los que predominan palabras y que se acompañan con ilustraciones, ¿ya ves? Entonces, no solamente me está pidiendo cuentos con bastantes dibujos y unas letritas, o me está pidiendo un montón de letras y un dibujito ahí. O ahora lo que ha salido es hacen, ¿no? Un texto, un paisaje de fondo y las letras negritas por ahí, pero al final no se nota cuál es la imagen, cuál es el texto. Entonces, hasta para eso hay que ser meticulosos. Mejor un buen texto, un buen dibujo y debajo las letras claras, porque eso es lo que me dice, donde predominen palabras y que estén acompañadas de ilustraciones. Construye, y de eso que él está leyendo, construye hipótesis o predicciones sobre la información contenida. Ah, aquí mi estándar dice que el niño debe construir sus hipótesis. Entonces, para eso, para que el niño construya sus hipótesis, ¿qué hace la maestra? Hace las preguntas, pues. ¿Qué observan? ¿Qué creen que está pasando? ¿Por qué se sienten de esa manera? O sea, preguntas que ayuden a inferir, a hipotetizar. Entonces, cuando hay cuentos ahí, cuando hace la maestra de cuentos, preguntas siempre las clásicas. ¿Qué ves? ¿Qué personaje te gusta? Este, ¿quién era el más alto? ¿Quién era el más chiquito? ¿Quién tenía el vestido? Puras preguntas literales, literales, que no ayudan a que el niño construya sus predicciones. El estándar me está diciendo que haga eso. ¿Ya? Predicciones sobre la información contenida en estos textos y demuestre comprensión, que demuestre comprensión de lo que lee y de algunos símbolos escritos, porque posiblemente yo cuando lleve mi cuento le voy a decir, como es un periódico, ¿no? Le voy a decir, muy bien, ¿qué leen? ¿Conocen alguna de las letras que está aquí? Sí, mi nombre empieza con J y aquí está J. Oh, mire, y ahí va a salir el otro, la M, la L, la K. Y quizás tú le escribes, hoy voy a escribir entonces aquí, hoy empieza con J, sin querer, jugando como jugando, ya se está aprendiendo las letras. Y si las combina con una A, con una E, ¿por qué no puedo salir de lo cotidiano? Dice, además, que expresa sus gustos y finalmente cuando ya termina todo ese proceso de estrategia, le digo, ¿te gustó el cuento? ¿Por qué te gustó? Argumentame, dime. Te va a dar una se va. Maestra, disculpe, entonces ahí van las preguntas retadoras, ¿no? O estoy En todo momento van las preguntas retadoras. No se conformen con preguntas, no se llaman retadoras también, sino los decimos nosotras, tienen que haber siempre preguntas literales, inferenciales y criteriales. Tienen que desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento del razonamiento y el creativo, porque cuando ustedes le dicen, ¿y cómo te hubiera gustado que termine el cuento a ti? Mm, estoy, el niño se pone todavía a pensar, no lo dice, ta, 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 no lo dice. Y está pensando y armando en su pensamiento cómo lo va a decir, cómo lo puede hacer. Está desarrollando el pensamiento creativo. Oye, ¿y te pareció bien que el zorro se coma a la caperucita? ¿Tú hubieras comido a la caperucita? ¡Ay! Dice, ¡ah! No, ¿pero por qué? Y se pone, piensa, ¿no? Cuando el niño se demora unos segundos es porque está pensando, no es porque no sabe. Está pensando cómo te lo va a decir, cómo está dentro de tu cabecita, está armando la estructura de su texto oral, cómo te va a decir. Pero para eso tú le tienes que dar su tiempo. Entonces, miren todo lo que dice el estándar. Este estándar ya está hecho para los niños que terminan los 5 años. Entonces, yo desde 3 años, yo tengo siempre que ver mi estándar. ¿Qué me dice mi estándar? Tengo que leer muy bien el desempeño. ¿Qué dice mi desempeño que yo voy a evaluar? Dice, identifica características. Por ejemplo, hoy día quiero trabajar, identifica características de personas, personajes, animales, objetos a partir de lo que observo. Ese va a ser mi criterio. Pero el hecho que este sea mi criterio de evaluación no significa que no va a trabajarse el resto de desempeños, sino cómo voy a hacer preguntas de qué se tratará, que me comente si le gustó o no. Van a trabajar todos en conjunto.
Va a ser imposible que puedas trabajar solamente identifica características. Este vas a evaluar, pero sin querer queriendo, todos se van a integrar. Pero yo me voy a dedicar solamente a evaluar hoy que aprendan o que, más que aprendan, no, porque yo no estoy enseñando a algo, ¿no? Sino ellos van a construir su aprendizaje en relación a observar historias, cuentos y que me comenten cuáles son las características más importantes del personaje que hoy ha escuchado y por qué le encantan esos personajes y en dónde los va a ver, dónde los ha visto, algo o parecidos a esos personajes, etc. ¿Ya? Estamos, a ver, coméntenme, cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? Siempre es bueno preguntar a las personas, a los niños, a los padres de familia, ¿están de acuerdo? ¿Tienen alguna otra idea? Porque cuando tú dices estás de acuerdo, estás en una posición, ¿le digo que estoy de acuerdo o no? O me pongo en contra. ¿Cómo hago? Estás desarrollando tu pensamiento. ¿Estás de acuerdo con lo que te digo? ¿O tienes alguna otra idea? Ah, me está todavía retando encima si tengo otra idea o no. A ver, voy a pensar. Eso de pensar y de hacer preguntas como esas ayudan a nuestra inteligencia, al desarrollo de nuestra inteligencia. A ver, chicas, me van a disculpar, yo quiero salir 7:40, no, ¿a qué hora terminamos? 7:40, no, 7:50, ¿no? siete y cuarenta y Ujú. cinco necesito salir urgente, chicas. Coméntenme antes que se acabe y la próxima semana no va a dar tiempo. Creo que la siguiente son los exámenes. Nada, muy bien. Entonces, nunca se olvide de leer, por eso está el estándar. Pero cuando nosotros planificamos, lo primero que vemos es esto. ¿Qué dirá acá? Decimos, ¿no? Por eso es que cuando ustedes abren las hojitas del currículum, siempre van a encontrar van a encontrar en este orden o en esta estructura sus desempeños. Porque les están diciendo, oye, mira, pues estoy aquí. Y mira mis capacidades que tienes que trabajar. Estas capacidades no se programan, no tiene que decir obtiene información. El hecho de que tú le hagas la pregunta, ¿qué más observas en el texto? Ya estás trabajando, obtiene información, esa capacidad. Cuando tú dices, ¿y por qué crees que se fue el cerdito de ese lugar? ¿Por qué crees? Ya está infiriendo, ya está interpretando. Y tú le dices finalmente, chicos, ¿estará bien lo que hizo el chanchito? Está reflexionando y evaluando la forma y el contenido del texto. Estas capacidades están dentro de una sesión de aprendizaje. Aunque ustedes no les escriban, tienen que tener en cuenta, oye, ¿estaré haciendo esta capacidad? A ver, con esta pregunta puede ser, ¿estaré haciendo esto? Ay, ¿cuánto hago este desarrollo? Eso se llama planificar, ¿ya? Seguimos. Entonces, este es el proceso de la evaluación formativa. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo evalúo yo? Analizando primero, ya les expliqué, analizando el estándar de aprendizaje de nuestro ciclo. Hay que analizarlo, así como lo he hecho ahora, así tienen que ir leyendo y analizando en una hojita o al costadito de su currículum, qué es lo que quiere mi estándar de la competencia que deseo trabajar. Hay que seleccionar y diseñar situaciones significativas, retadoras, no esas situaciones significativas copia y pega de otra persona porque esa persona que ha hecho su sesión, no, sus niños no son iguales a los míos, son distintos, ¿ya? Hay que utilizar criterios de evaluación para construir nuestros instrumentos. Nuestros criterios de evaluación son los propósitos de aprendizaje. ¿De dónde salen los criterios de evaluación? De lo que yo observo mi estándar y de lo que yo veo en mi desempeño. Veo mi desempeño, elaboro mi criterio de evaluación. Algunos elaboran instrumentos como la lista de cotejo, rúbricas, ¿para qué? Para evaluar su criterio. Pero eso más a menudo lo hacen primaria y secundaria. Comunicar a los estudiantes en lo que van a ser evaluados y los criterios. Claro, yo todos los días cuando hago mi sesión de aprendizaje, yo le comunico a mis estudiantes cómo qué es lo que van a trabajar y cómo van a ser evaluados. Claro, no le digo a los niños inicial, y les voy a evaluar de esta manera, no les decimos, ¿no? Porque son muy pequeños. Pero en mi criterio, ¿yo qué le digo?
le digo, chicos, nuestro propósito del día de hoy es leer el cuento, no sé, el día de hoy vamos a leer un cuento para que puedan comentarme o comentarme si les gustó o no les gustó y dar y decir el por qué, algo así. O sea, le tengo que decir en su lenguaje, ¿no? Yo lo he hecho de manera, de acuerdo a mi desempeño, pero yo lo tengo que decir en su lenguaje para que el niño comprenda qué es lo que va a hacer el día de hoy. Y finalmente terminarán dibujando lo que comprendieron del cuento. El niño tiene que saber de qué manera va a ser evaluado el día de hoy. La hoja de su dibujo va a ser la evidencia, porque con ese dibujo, cuando yo lo acompañe, me voy a ir dando cuenta si comprendió o no el texto que ha leído, ¿ya? Entonces, yo le tengo que decir al niño todos los días en mis propósitos cómo va a trabajar y de qué manera va a ser evaluado respecto a la competencia. Hay que valorar el desempeño de cada estudiante, ¿no? A partir de la evidencia, a partir de su dibujo, que es la evidencia, si comprendió o no el cuento, yo debo valorar su desempeño. Si está cerca de comprender los textos que le leo, si está muy lejos o si me dibuja cualquier cosa que no corresponde al texto. Tengo que aprender a recoger y valorar la información que me da mi niño. Y hay que retroalimentar, pues si yo veo ya, he visto la evidencia en su dibujo, que era dibujar lo que comprendió de la Cenicienta, y sale dibujándome el sol, o sale dibujándome un fantasma, caramba, pues, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese niño? Tengo que retroalimentar, acercarme. ¿Qué dibujaste? ¿Por qué lo dibujaste? ¿En qué lugar has visto esta imagen? En el cuento que hemos leído estaba este personaje. O sea, tengo que ayudarle a analizar, a buscar la información correcta. No le puedo decir, este dibujo no era, porque has hecho el fantasma. Si no estás haciendo una evaluación punitiva, si no, no es formativa. Él tiene que darse cuenta de su error. Te invito a dibujarlo nuevamente o te invito a leerlo juntos. ¿Te parece? Pero ya acabó la clase. Dime, ¿qué te parece si lo leemos después del recreo o antes del recreo o cuando estén en el recreo tus amiguitos? A ver, Isaida, dime. Misita, hay algunos niñitos, así como usted ahorita está mencionando que puede dibujar un fantasma u otra cosa que no estaba en el cuento, Ujú, niñitos de 5 años, ya, ellos, a veces, ¿por qué lo dibujan? Cuando le preguntas, que te contestan, porque querían que él también participe. porque quería que él participe en el cuento. Ah, sí. Sí, ¿y cómo participaría ese personaje? Entonces ya pues no lo pierdo. Ahí entonces se le haría esas clases de Tu preguntas pregunta, ajá, tú tienes que ser muy hábil, ajá. ¿Y cómo participaría este personaje que has dibujado en el cuento? ¿En qué parte del cuento podría ir? A ver, coméntame. Y si se queda, es porque lo ha hecho por gusto, ¿no? Entonces también así también le ayuda a desarrollar su creatividad y ya sale un nuevo cuento. Mañana, oye, qué bonito nos salió finalmente nuestro cuento con tu personaje que creaste. ¿Te parece si mañana lo compartimos con nuestros amigos? Ya, va a decir. Y hay un nuevo cuento para el aula. Muy bien, chicas. Entonces, es importante el tema de la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque cuando yo termino de revisar sus evidencias, esto me van a ayudar a qué? A retroalimentar aquello que aún está por lograr. Y aquí estamos, pues, nuevamente que los desempeños son descriptores respecto a los niveles de desarrollo de la competencia o el estándar de aprendizaje son observables. Claro que son observables, ¿no? Porque todo esto que está aquí se observa, ¿ya? Son observables. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran alguna actuación que los estudiantes demuestran cuando están en el proceso de alcanzar el nivel esperado en la competencia o cuando han logrado este nivel. O sea, no es de carácter punitivo, de que te voy a jalar, de que no logró, que tiene C. Antes de poner una C, tengo que pensar, ¿he retroalimentado bien durante este bimestre? ¿He observado si realmente le he dado la oportunidad a que el niño pueda
desarrollar nuevamente ese desempeño, siempre hay que analizar, hay que pensar. Muy bien, nos vamos a quedar en la diapositiva 9 porque la próxima semana vamos a ver el tema de la retroalimentación y ahí concluye nuestro curso, me faltan varios. Ya, Mariluz, nos quedamos en el cual les dije, en la diapositiva número 9 para empezar la 10. Muy bien, chicas, que tengan una muy buena noche y nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho, un abrazo a la Listo, distancia, esperando que en algún momento nos conozcamos físicamente. Hasta la listo, próxima Miss. clase, profesora. Hasta la próxima, Miss. Cuídense mucho, esperando que lo que hayan recibido hoy nos sirva para realizar para nuestra formación profesional. Cuídense mucho, nos vemos, chao. Muchas gracias, Hasta la maestra. próxima. Que Buenas tenga buen noches, fin de Miss. semana. Gracias, gracias. Buenas noches con todas, compañeras.